Muy buenos días, parece que no puedo iniciar mi video. Ya, ahora sí. Hola, muy buenos días. Bienvenidos a la serie internacional virtual Prefabricados en Concreto, construyendo el futuro con innovación y tecnología. Este es un evento organizado por la Cámara Colombiana del Cemento y el Concreto Procemco, la Asociación de Productores de Cemento del Perú, ASOCEM, y el Instituto del Cemento y el Concreto de Guatemala, ICCG. Todo esto con el apoyo de la Federación Iberoamericana del Hormigón Premezclado FIP y el Instituto Costarricense del Cemento y el Concreto ICCIC. Esta serie internacional virtual Prefabricados en Concreto, construyendo el futuro con innovación y tecnología, está conformada por 15 conferencias que se realizan en 4 módulos. Estas videoconferencias se emiten en vivo todos los martes y jueves desde ahora hasta el 10 de diciembre próximo a las 11 horas Colombia, Perú, 10 horas Guatemala. Hoy tenemos la segunda de las 4 conferencias del módulo 1 de Estado del Arte, Tecnología e Innovación. El ingeniero Marlon Orlando Infante Valdivia, coordinador de Ingeniería de Prefabricados en Cementos Pacasmayo, Perú, está aquí para hablarnos de este tema. Él va a hablar de PDC y BIM, tecnología al servicio de la prefabricación, diseño y construcción. En breve vamos a iniciar la conferencia. Recuerden que si tienen inquietudes o preguntas que quieran formular a nuestro conferencista, pueden enviarlas a través del chat de YouTube o por la herramienta de preguntas y respuestas QIA de Zoom. Este módulo otorga constancia de asistencia y para ser elegible se requiere registro en por lo menos 3 de las 4 conferencias programadas. Si cumples con este requisito, al finalizar el módulo vas a recibir un correo electrónico con las instrucciones para cancelar el valor de emisión que corresponde a $3 americanos y son pagaderos en tu moneda local. A vuelta de correo recibes la constancia. El link para acceder al registro en la conferencia de hoy se está publicando en el chat en este momento o simplemente pueden acceder al formulario escaneando el QR de la imagen. Este módulo de conferencias cuenta con el auspicio de Cementos Pacasmayo, UNACEM, Unión Andina de Cementos, y Cementos Yura, Empresas del Perú. Y de Colombia, el apoyo comercial es de SICA y Holcim. Estamos en la serie internacional virtual Prefabricados en Concreto, construyendo el futuro con innovación y tecnología. Módulo 1, Estado del Arte, Tecnología e Innovación. Y a continuación tenemos la conferencia BDC y BIM, Tecnología al Servicio de la Prefabricación, Diseño y Construcción, a cargo del ingeniero Marlon Orlando Infante Valdivia, coordinador de Ingeniería de Prefabricados en Cementos Pacasmayo, Perú. La adopción de tecnologías digitales como el Virtual Design and Construction, BDC, y el Building Information Modeling, BIM, están transformando el diseño y la construcción de prefabricados de concreto. Esta conferencia explora cómo estas herramientas están optimizando cada etapa del ciclo de vida de los proyectos, desde la conceptualización y la planificación hasta la producción y la instalación. Con BDC y BIM, los equipos pueden integrar modelos precisos y datos en tiempo real, mejorando la coordinación entre disciplinas, minimizando errores y acelerando los tiempos de construcción. Voy a presentarles entonces a nuestro conferencista de hoy. Él es Marlon Orlando. Él es ingeniero civil, egresado en maestría en gerencia de la construcción moderna, cuenta con experiencia en elaboración, residencia y supervisión de proyectos públicos y privados, ex jefe de laboratorio de suelos y concreto, con más de 8 años en la gestión, diseño y supervisión de prefabricados de concreto. Además, es conferencista en entidades públicas y privadas. Actualmente, como les dije, es el coordinador de ingeniería de prefabricados en Cementos Pacasmayo en el Perú. Le damos entonces la bienvenida al ingeniero Marlon Orlando Infante Valdivia, que se nos conecta hoy desde Chiclayo. Él me dice que es una ciudad al norte del Perú que no conozco, pero que en algún momento quisiera visitar. ¿Cómo estás, Marlon? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Claudia? Muy bien, muy bien. Sí, seguramente te vamos a recibir por acá con los brazos abiertos. Bueno, muchas A todos gracias. los que quieran venir, ¿no? Extensiva la invitación a todos los que nos acompañan hoy. Marlon, si quieres puedes empezar a compartir tu presentación para mirar que todo esté funcionando y arrancar con la conferencia. Está la presentación ya lista, Marlon, entonces quedas con el público. Al final nos vemos para las preguntas. A ustedes asistentes, si quieren realizarle preguntas a Marlon, por favor, por la herramienta de preguntas y respuestas o por el chat de YouTube, que al final nos vemos con él para darle respuesta. Adelante, Marlon. Gracias. Bueno, gracias a Procenco, a SUSEM, a ICCG por la invitación. Bueno, es para mí un placer
compartir estas horas de la mañana con todos los presentes. Es un orgullo representar a Pacasmayo y en esta mañana exponer algo de lo que venimos implementando en nuestro quehacer diario con respecto a los prefabricados de concreto y que siempre en la tendencia y en la búsqueda de alcanzar los mejores rendimientos, agregándole valor al cliente y siempre haciendo eficiente esta labor de alcanzar la optimización en los prefabricados, no solamente a la interna en nuestras plantas y como procesos de mejora continua que son inherentes a nuestro quehacer en la compañía, sino también el de generar este valor y este impacto positivo en nuestros clientes, ¿no? Entonces, para esto hemos preparado una agenda. La agenda de hoy es, en principio, hablar sobre en términos generales, qué es BIM, qué es VDC, cómo esto se aplica en prefabricados a través de la gestión de ambos, de VDC y de BIM, y cómo en un proyecto real lo hemos aplicado desde la fase de concepción, pasando por el diseño, la planificación, la prefabricación de elementos prefabricados de concreto y cuáles son esos resultados de aprendizajes y experiencias que nos van a servir seguramente como parte de la bitácora de referencia que nos ayudará a seguir mejorando de manera continua nuestros procesos de cara a cumplir con los objetivos del cliente, ¿no? Entonces, empezamos conociendo de manera general qué es BIM, ¿no? Hace algunos años, el Foro Económico Mundial, específicamente en el 2016, hizo un estudio, ¿no? Convocó a las 50 constructoras más importantes a nivel mundial para un poco recabar la información de cuáles eran esas nuevas tendencias tecnológicas que iban a hacer migrar la tecnología de la construcción hacia un mejor futuro. Ya ha pasado un buen tiempo, ya han pasado más de 8 años de este estudio, y estas empresas hace 8 años ya aplicaban algunos conceptos generales de lo que es BIM y VDC. Llegaron a la conclusión de que esta metodología de trabajo, esta forma de trabajo, era una de las que más alto impacto y mayor valor generaban en la construcción. La segunda, y es a propósito de esta charla también, de esta conferencia, era la construcción modular o los prefabricados. Entonces, imagínense el potencial que existe en el unir las fuerzas que tiene la prefabricación y el BIM para desarrollar un entorno colaborativo y un entorno de trabajo eficiente, ¿no? Es muy potente, ¿no? Esta unión entre la prefabricación y el BIM de cara a generar el valor hacia los clientes y hacia los proyectos, ¿no? Entonces, a partir de acá siempre surge la consulta. Cualitativamente sabemos cuánto es que impacta esta gestión de proyectos en BIM con prefabricados, pero cuantitativamente cuánto es ese aporte, ¿no? Cuánto más podemos mejorar para alcanzar generar valor en el cliente. Entonces, empezamos por conocer qué es BIM. Es la metodología de trabajo colaborativo, como ya sabemos, se aplica en todas las fases del proyecto, es decir, es transversal a todas las fases del proyecto e involucra a todos los interesados del proyecto, a todos los stakeholders, ¿no? En un proceso de proyecto tradicional, donde está muy marcado la fase de diseño, la fase de ejecución y de la operación y mantenimiento, normalmente hay factores y hay actores también independientes y que se tratan de entrelazar entre sí a través de la continuación del proyecto durante toda su concepción y desarrollo de proyecto, ¿no? Pero esto implica de que tengamos que interrelacionar los intereses de cada uno de estos actores o de estos involucrados en los proyectos. Entonces, lo que se busca a través de esta metodología es centralizar toda la información dentro de un modelo 3D, ¿no? Que permita hacer partícipes a todos los actores del proyecto y desde el cual se pueda también tomar una base de datos para tomar decisiones en cada una de las fases de estos proyectos. Entonces, BIM también se puede mencionar que representa la verdadera introducción de la tecnología en el sector construcción. Un sector construcción que en países como los nuestros tiene muchos años de desarrollarse de manera tradicional, ¿no? Hace 50 años, 60 años probablemente se construía igual que hace algunos años. Creo que el BIM y la prefabricación ya han llegado para transformar el sector y para llevarlo hacia una verdadera industrialización. Entonces, a partir de entender qué es el BIM,
existe una serie de requerimientos que forman parte también de la fase del proyecto, del flujo de desarrollo de los proyectos. Y estos requerimientos tienen que ver con el nivel de exigencia que se tiene en el desarrollo de modelos BIM según el flujo de trabajo y según el flujo de desarrollo también del proyecto, ¿no? Podemos empezar hablando desde la concepción más básica del diseño conceptual con un nivel de detalle LOT 1, que es el nivel de detalle que tenemos en la normativa peruana para la aplicación del BIM, pasando luego a un diseño detallado, un nivel LOT 2, donde ya se tiene un mayor detalle geométrico y volumétrico de las piezas, un análisis de diseño que corresponde al LOT 3, en donde ya se tiene no solamente volumetrías y geometrías y dimensiones de los elementos, sino también ya mayor información técnica, especificaciones, indicaciones sobre la composición del concreto, la composición de los elementos, el tipo de acero, las cuantías que puede conllevar dentro del elemento. Y hay una etapa intermedia entre LOT 3 y LOT 4, es justamente entre esa transición entre la fase de diseño y ya la etapa de construcción, que es la etapa de documentación, ¿no? Esta etapa de documentación que son normalmente el desarrollo de los planos, la planimetría, los detalles, toda la documentación necesaria para poder ejecutar un proyecto, ¿no? Esta etapa de documentación nosotros la hemos adoptado también dentro de nuestros manuales, como el LOT 350, tomando como referencia la normativa británica del desarrollo de proyectos bajo la metodología BIM. Y luego ya se pasa a la construcción con un nivel de detalle 4, donde ya se tiene la información no solamente del diseño, sino toda aquella que se ha venido recabando durante la fase de construcción y que se integra también en el modelo en esta fase. Y finalmente la fase as-built, donde ya todo el desarrollo y la complejidad de la construcción y todas sus variables y restricciones, además de las consideraciones propias para la fase posterior, que es la fase más larga del desarrollo de un proyecto, que es la operación y mantenimiento, se congregan dentro del modelo y que permiten justamente tomar esas decisiones de futuro sobre las operaciones, sobre cómo se va a dar el mantenimiento de las estructuras y cómo se va a llevar el proyecto y la estructura hasta que alcance su vida útil final, ¿no? Ya estoy en una etapa del LOT 5. Esto también está relacionado con el nivel de madurez de la implementación BIM y que también tiene que ver con el flujo de desarrollo de un proyecto, ¿no? El nivel de maduración BIM se da conforme a la información que se va añadiendo en el modelo 3D. El modelo 3D, que es el modelo más básico y que esta información va incrementando según se involucre a la mayor cantidad de stakeholders que puedan agregar dentro del proyecto información y que permita tomar decisiones adecuadas y oportunas, y además de las necesidades que se van generando con este involucramiento de todos los interesados, ¿no? Entonces, este nivel de madurez pasa desde la generación del modelo 3D, que es una volumetría, es un isométrico general del elemento prefabricado, un modelo BIM que ya articula no solamente el modelo, el elemento geométrico, sino también información importante para la planificación y para el diseño del elemento y su posterior fase de ejecución en el proyecto. Luego tenemos la colaboración, que es la etapa básicamente que interrelaciona a todos los stakeholders específicamente dentro de la fase de planificación y que permite congregar toda la información que se ha generado en el modelo BIM. Y finalmente la integración, donde ya se genera toda la resolución de restricciones y de interferencias que se pueda desarrollar en el proceso de concepción, de diseño, de fabricación de un elemento prefabricado para su posterior uso en el proyecto del cliente, ¿no? ¿Y cuáles son los beneficios del BIM? En principio, lo podemos enfocar desde 5 puntos específicos que tienen que ver con el desarrollo de un prefabricado con la aplicación del BIM. En principio, permite mayor colaboración y comunicación, y esto no solamente a la interna de las plantas de fabricación, a través de generar un flujo eficiente, un flujo efectivo de traspaso de información y que además, y apoyados en metodologías de gestión ágil de proyectos, nos permite generar una iteración que permite del desarrollo de la mejora continua también dentro de los procesos internos. También permite esta colaboración y comunicación con el cliente para entender todas las necesidades del cliente, todos esos insights, esas necesidades ocultas que no se detectan en un principio y que a veces el cliente
no lo puede decir de manera completa, porque hay que entender que cliente es el término global que dentro de un proyecto de construcción involucra al diseñador del proyecto, al constructor del proyecto, al inversionista del proyecto, inclusive en obras de inversión pública, a los usuarios del proyecto. Entonces, cada quien tiene una prioridad de necesidad del proyecto y lo interesante de aplicar BIM dentro de prefabricados es integrar todas esas necesidades para resolver de la mejor manera posible todas estas restricciones y necesidades y atenderlas de manera oportuna. La detección de interferencias, porque va a permitir de manera anticipada identificar esas posibles interferencias o restricciones que se desarrollen en el proceso de fabricación y también en el cliente para que lo pueda tener en cuenta durante la fase de montaje o de la instalación del elemento prefabricado. Sin esto no podríamos planificar, no podríamos generar planes de contingencia, no podríamos desarrollar una planificación anticipada con una resolución anticipada también de problemas para que permita un flujo continuo de trabajo. La programación y la secuenciación óptima, y esto que también tiene mucho que ver con el cronograma de obra en la ejecución ya real del proyecto. Entonces, el desarrollo de la prefabricación bajo la metodología BIM lo que va a permitir es que nos podamos acoplar también a las necesidades del proyecto, ¿no? A ese histograma de despacho según la secuencia de trabajo y la sectorización de ejecución del proyecto que se tenga ya planificada, ¿no? La estimación de los costos con base en los modelos y que tiene que ver finalmente con la optimización de los recursos dentro de la planta de prefabricación para alcanzar la menor cantidad de desperdicios, de mermas o de sobrecostos posibles, ¿no? Tendiendo siempre a desarrollar la ejecución del prefabricado dentro del marco de costos que se ha establecido y que ese margen de diferencia siempre tiende a crecer. Es parte, y también lo vamos a ver en BDC, de toda esta gestión, que la tendencia como parte también de la gestión de calidad de un proyecto no solamente implique, que es seguramente lo más importante, el crear valor en el cliente a través del alcance de sus objetivos, sino también el de rentabilizar todo este proceso para generar ese valor posible, ¿no? Generando ese mismo valor posible en el cliente, ¿no? Y una mayor productividad en la prefabricación y que tiene que ver con la detección de interferencias, la colaboración, la programación y la secuenciación óptima, ¿no? Para que este flujo de trabajo se mantenga continuo de principio a fin. ¿Qué es BDC? Una vez que ya hemos desarrollado el modelo BIM, ya tenemos la información, ya tenemos toda la base de datos y todas las necesidades registradas dentro de los modelos BIM, las soluciones propuestas y la información de estas soluciones propuestas, pasa a una fase de gestión. Y esto es justamente BDC, es la metodología de trabajo que busca gestionar los proyectos de forma integrada con base en componentes tecnológicos y a través del control de procesos alineados al objetivo del cliente. Siempre foco en el objetivo del cliente, en crear verdadero valor. Entonces, los objetivos del cliente están vinculados al resolver la consulta de por qué el cliente realiza el proyecto. Y esto tiene que ver, como les decía, con esa detección temprana de los insights de las necesidades del proyecto. Esto debe estar estrechamente vinculado con los objetivos del proyecto. ¿Qué es lo que el equipo de trabajo tiene que conseguir para alcanzar ese objetivo del cliente? Es decir, establecer la estrategia que permita resolver todas esas necesidades del cliente en su conjunto, ¿no? Del cliente que comprende diseño, construcción, inversiones, usuarios, operación y mantenimiento, etcétera, ¿no? Y esto a través de las acciones contempladas dentro de esta estrategia, ¿no? Que es resolver a la consulta qué es lo que se va a hacer para lograr alcanzar los objetivos. Entonces, estas sesiones hay donde se integra el BIM y el Project Production Management, lo que permite hacer es este trabajo colaborativo y eficiente para detectar mediante la realización de estas acciones cuáles son esos pros y cuáles son esos contras a resolver durante la fase de desarrollo de un proyecto, ¿no? Con la integración de prefabricados dentro de su gestión. Y este flujo de trabajo de BDC, obviamente, que va alineado al cumplimiento de los objetivos del cliente y del proyecto, lo que permite generar es la integración de modelos virtuales, ¿no? Que nos permiten construir anticipadamente a la construcción real, es decir, generar esta famosa construcción digital o preconstrucción, ¿no? Que va a permitir
anticipar problemas del futuro y con una detección temprana para tomar decisiones oportunas también. Este flujo de trabajo BDC comprende el diseño, la coordinación de la construcción, la planificación virtual y la ejecución, ¿no? Ahora, en la fase de conexión entre diseño y coordinación de construcción hay un proceso que tiene que ver básicamente con el desarrollo del modelo BIM, que es esta gestión de modelación. Entre la coordinación de construcción y planificación virtual hay un ensayo de construcción, ¿no? Hay un ensayo de cómo se ejecuta el proceso para identificar esas restricciones. Y en la planificación virtual hacia la ejecución ya es el propio flujo que debería ser continuo, con la menor cantidad posible de restricciones, que es la etapa de construir. ¿Cuáles son esos beneficios? Que permite optimizar procesos, aumenta la eficiencia en los flujos de trabajo, permite minimizar los desperdicios o las mermas, mejora la calidad del resultado y reduce los riesgos. Si se dan cuenta, todos estos beneficios están englobados dentro de lo que el PMI sugiere como buenas prácticas para la ejecución de proyectos. Entonces, tomando como referencia esto y que está muy vinculado al PPM, al Project Product Management, entonces lo que se busca en general es una gestión de la calidad eficiente, ¿no? Donde la gestión de la calidad, como les decía, busque alcanzar cubrir las necesidades del cliente y crear el mayor valor posible, con la tendencia a optimizar los costos, hacer un trabajo más eficiente que permita hacer más rentable también el negocio. Entonces, esa es una de las funciones del flujo de trabajo BDC con la aplicación de BIM en estas sesiones 6 que permiten articular a todos los involucrados para alcanzar el objetivo del cliente. Y esta integración, como les decía, involucra BIM, involucra PPM, involucra las sesiones 6 a través de la articulación de BDC y de BIM, pero también incluye las métricas, es decir, los KPIs, los indicadores que se tienen que cumplir para medir eficientemente los resultados, ¿no? Y esto es relativo y es variable para cada tipo de proyecto, para cada tipo de prefabricación, y que está muy vinculado a alcanzar objetivos que ya se han establecido de manera anticipada, pero que sobre todo va a permitir tomar la referencia para la mejora continua de los procesos. ¿Y cuál es esa gestión de prefabricados con BDC y con BIM? Básicamente se comprende en 5 etapas. Según el Project Product Management, deberían ser 4 fases bien claras que empiezan en el diseño, la planificación, la logística, la fabricación y logística, el montaje y la construcción. Pero dentro de nuestro flujo de trabajo, nosotros hemos decidido integrarle una más, que es la fase de concepción, que para nosotros termina siendo muy importante y muy influyente, porque a partir de aquí se determinan todas las entradas que necesita el flujo de trabajo del proyecto en prefabricados para tener salidas eficientes y salidas que creen valor verdadero con el cliente. Entonces, esta fase de concepción implica el alineamiento del producto a las necesidades del cliente en global y la elaboración de un modelo 3D. En esta fase, el modelo 3D es clave para la interacción con el cliente, donde normalmente la interacción con el cliente se da a niveles gerenciales, donde la información técnica termina siendo secundaria y donde es más importante la determinación de las formas para la inclusión del elemento dentro del proyecto. En el diseño ya incluye un diseño de prefabricado a través de una determinación precisa en lo más posible de las necesidades del cliente y de esta elaboración de modelo 3D, la elaboración del modelo BIM y la generación de la documentación. La fase de planificación, que incluye la resolución de las incidencias de este diseño de prefabricado, el cronograma de los avances, la simulación de los procesos, pensando ya en las necesidades futuras del cliente a través de las sesiones 6, la fabricación y logística con el intercambio de información en tiempo real. Hay que entender aquí que el cliente ya en esta fase de montaje de prefabricados no solamente es el ingeniero de la obra que va a recibir el producto, sino es todo aquello que acompaña la ejecución de la obra, ¿no? El área logística, el área administrativa, el área de seguridad, el área de medio ambiente. Entonces, tiene que articular aquí también todos esos intereses y esas necesidades de los involucrados en esta fase. Una mejor gestión de los recursos y una mejor toma de decisiones también. Y en el montaje y construcción, la supervisión de la seguridad, la mejora de la eficiencia y la calidad como
fase final y como versión final o resultado final de los procesos, y la coordinación de los equipos de montaje. Ahora, entrando en detalle, como les decía, esta concepción como primera fase anticipada del flujo de trabajo que sugiere el PPM, lo que nos permite a nosotros es identificar todas esas necesidades ocultas y todas esas integraciones con todos los interesados del proyecto a través de un foco o de un enfoque de desarrollo de proyectos híbrido, ¿no? Esto que sugiere el PMI, que se articule la gestión ágil de proyectos o agile de proyectos con la gestión tradicional de proyectos. ¿Por qué? Porque en esta fase lo que buscamos es, de manera iterativa, perfeccionar una solución, perfeccionar un prefabricado, ¿no? Entonces, podemos sugerir algunas condiciones de prefabricado, lo iremos iterando con el cliente, con todos los actores que comprende el cliente, iremos recibiendo retroalimentación, iremos incluyéndola como parte del cambio de la mejora continua, iremos nuevamente desarrollando este proceso iterativo hasta alcanzar que el elemento prefabricado o el producto cumpla con la mayoría de las necesidades que tiene el cliente en general, ¿no? Entonces, en esta fase se realiza una preconstrucción virtual de cómo de manera esquemática el prefabricado se va a integrar dentro de la estructura principal o dentro del proyecto para que el cliente pueda adoptar una idea de la utilidad del elemento dentro del proyecto en términos generales, ¿no? Establecer las necesidades del proyecto con el cliente y alinear el producto para cumplir con los objetivos del proyecto en esta fase inicial. Entonces, aquí normalmente nosotros trabajamos bajo una gestión híbrida, es un ida y vuelta de información hasta perfeccionar el elemento para, con toda la base de datos clara, con todas las entradas claras, pasar a una siguiente fase. En esta fase, el desarrollo que tenemos como modelación 3D es a través de un nivel de detalle 1, no es tan exigente porque lo que buscamos aquí es llegar al entendimiento de la necesidad. Luego de esto pasamos a la fase de diseño, ya con las entradas claras, realizamos una preconstrucción virtual, pero más a detalle de lo que busca el cliente como elemento prefabricado, recibiendo también todos los parámetros de diseño, todos los parámetros de control que se busca dentro del elemento para su montaje o su instalación en el proyecto. Además, y como medio de artefactos o como de resultados tangibles del desarrollo de diseño, tenemos los detalles volumétricos o los planos volumétricos y los planos de taller o de despiece específico de los elementos prefabricados. Para nosotros, dentro de planta de prefabricación, estos dos elementos o artefactos son claves porque el primero nos permite identificar restricciones que podamos tener durante la ejecución de los moldes, ¿no? La fabricación de los moldes, de los encofrados que necesitamos para prefabricar los elementos. Entonces, estos detalles volumétricos nos permiten interactuar también a la interna con nuestros equipos de operaciones, que la interacción del equipo de operaciones con el equipo de calidad y el equipo de ingeniería vaya de la mano con la necesidad del cliente para que el flujo de trabajo ayude a satisfacer las necesidades generales del proyecto, ¿no? Y los planos de taller, que ya son planos específicos del despiece del acero de refuerzo o de los elementos que van embebidos en el prefabricado, que pueden ser pernos, pueden ser insertos, pueden ser otro tipo de elementos que van dentro del prefabricado y que también forman parte del entregable final, ¿no? Del elemento final. Y el otro aspecto que se desarrolla dentro de la fase de diseño es la generación de los metrados para la elaboración de los costos, ¿no? Para definir cuál es el costo del elemento y también para que nos sirva como medio o como guía de control para la fase de fabricación, ¿no? Para alcanzar esta optimización máxima de los costos de producción y generar un valor eficiente en el cliente, no solamente desde el aspecto intangible de todos los intangibles que puede generar el prefabricado, desde la calidad que se puede generar, desde la oportuna atención, desde el soporte técnico que podemos generar dentro del proyecto, sino también a través de un costo eficiente, un costo justo a costo de mercado y también una programación de despachos oportuna que ayude a generar el valor inherente que tiene el prefabricado dentro de los proyectos, ¿no? Que es el de reducir los tiempos de ejecución de obra. En esta fase ya trabajamos en un nivel de desarrollo más avanzado, estamos ya en el lot 350, que era el que les mencionaba en las láminas anteriores, que ya nos exige terminar en planos de detalle, ¿no? En planos de taller o en planos volumétricos.
productos y que también son parte de las herramientas del control, del futuro control de calidad, ¿no? Y del control de la supervisión de la ejecución de los proyectos ya en obra, ¿no? Luego de esto pasamos a una fase de planificación, que es la fase en la que el modelo BIM, ya no el modelo 3D, sino el modelo BIM que articula la información técnica, permite revisar las incompatibilidades de todas las especialidades que componen no solamente el prefabricado dentro de la planta de prefabricación, sino también aquellas propias del proyecto, ¿no? Esta fase de planificación ya recoge los detalles que se han visto en la fase de diseño, donde se permite la interacción entre el prefabricado y las instalaciones de gas, las instalaciones de agua, de luminarias y otro tipo de instalaciones que va a tener el propio proyecto, y también las actividades o la secuencia lógica de actividades que se van a desarrollar en planta, ¿no? Esas actividades del armado en planta, del prearmado, de la habilitación de los moldes, de la colocación del prearmado en el molde, del vaciado de concreto, de la tipología del concreto bajo las condiciones de la armadura. Todas esas condiciones específicas se resuelven en el modelo BIM, ¿no? Para que todos los involucrados puedan dar claridad de la necesidad y también tener una claridad de la resolución de las necesidades que puedan tener. Luego viene la validación de la información de diseño con las demás áreas involucradas. Era justamente lo que les comentaba, las operaciones, la calidad, la ingeniería, el transporte inclusive, ¿no? El montaje del elemento dentro de las instalaciones de la planta para su posterior provisión hacia el proyecto. Todo esto se va validando. Y bueno, obviamente el levantamiento de las observaciones que se genera de forma más ágil a través de estas reuniones colaborativas, donde todos los interesados, los stakeholders que toman decisiones participan de las reuniones o de las sesiones SAIS que integran BIM con BDC. Luego pasamos a la etapa de la fabricación y la logística. Una vez que ya se ha diseñado, que ya se ha planificado el proceso de fabricación y que se han reducido al máximo las interferencias o las restricciones que se puedan tener en el proyecto, ya se pasa a la ejecución real del prefabricado en planta, ¿no? Y toda esta coordinación logística que no solamente es a la interna de la prefabricación, sino también trasciende al proyecto y al cliente final a través de generarle el entendimiento de cuáles son esas necesidades que debería cumplir el proyecto para recibir un prefabricado del tipo que se vaya a desarrollar, ¿no? Entonces aquí lo que se desarrolla son los metrados, o lo que ya se tienen son los metrados exactos para la minimización de las pérdidas, ¿no? Para reducir al máximo las mermas en procura de, como les decía, generar el valor no solamente hacia el cliente, sino también hacia la compañía. Agilizar los procesos de producción, habiendo reducido las incidencias, para garantizar de esta manera esta continuidad del flujo de trabajo, ¿no? Que el tren de trabajo que se ha establecido sea un tren de trabajo continuo, sin interrupciones, o en su efecto, tener ya los planes de contingencia claros y establecidos para atender cualquier tipo de restricción que se haya previsto en la fase de planificación. Mejorar la toma de decisiones en producción mediante plataformas colaborativas, porque de todas formas, durante la fase de producción siempre resulta alguna duda o alguna controversia o alguna consulta adicional no planificada, no prevista, y que mediante el establecimiento de las plataformas colaborativas se pueda atender de manera ágil, ¿no? Entonces, la idea es que no se convierta este tipo de consultas o de incertidumbres en un cuello de botella, sino que permita a través de las plataformas colaborativas mantener el flujo de trabajo ininterrumpido del proyecto mientras se va coordinando de manera simultánea y sincronizada con todos los equipos que intervienen dentro de la fase de fabricación. Y luego viene la fase final ya, que es la del montaje y la construcción, que para nosotros representa la fase del provisionamiento, ¿no? Del suministro del elemento prefabricado, que significa la realización de una simulación de montaje para que el cliente pueda entender cuál es ese proceso constructivo en detalle. Eso que se vio en la fase de concepción de manera general, aquí ya se ve de manera mucho más específica, ¿no? Mucho más clara, con todos los involucrados ya definidos por parte del cliente también, porque muchas veces en la fase de concepción el cliente todavía no ha determinado quién va a ser su constructor o no ha determinado quién va a ser el responsable de montajes, pero ya próximo al suministro ya se tiene claro todos los actores involucrados. Entonces, en esta fase lo que se tiene ya es un nivel de detalle mayor de coordinación para la simulación del montaje, ¿no? Para que todo el escenario de provisión quede claro.
Aquí también se permite la integración de los prefabricados en el modelo de construcción del cliente. Aquí también el cliente podrá advertir cuáles son esas necesidades de atención, es decir, en el histograma de despacho que se requiere en el proyecto se tendrá que atender bajo la necesidad que permita cubrir esta necesidad. El cliente tendrá que adquirir o contratar la grúa, el equipo de montaje necesario para cargar cierto tipo de elementos prefabricados, tendrá que tener el acceso adecuado para que pueda llegar el camión de despacho, tendrá que seguir un orden también de recepción del producto y una trazabilidad del producto que no solamente tiene que ver con la fase de fabricación del elemento prefabricado, sino con todo ese historial que parte desde la concepción, desde el diseño y la planificación. Esto es algo que ha permitido tener un entendimiento mayor del prefabricado dentro de los proyectos en los que hemos podido intervenir, pero además ha permitido generar confianza, ¿no? Generar la confianza de que el prefabricado tiene un historial desde que nació, desde que se ha concebido, cómo ha sido ese proceso de diseño, cuáles son esos resultados, qué se ha planificado para alcanzar una fabricación óptima y qué se está recibiendo finalmente en obra, ¿no? Entonces, todo este flujo permite que el cliente pueda tener la confianza de que está recibiendo un elemento en adecuadas condiciones. Además, permite el intercambio de información entre los equipos involucrados y ayuda a una mejor trazabilidad. Como les decía, esto que es clave normalmente para los equipos de supervisión o de inspección en obra, en el proyecto, termina siendo una información muy robusta para la gestión que se tenga que desarrollar ya en la fase de construcción de la obra, ¿no? ¿Y cómo se aplica esto en un proyecto con prefabricados? Bueno, acá les vamos a mostrar una de las últimas experiencias que tenemos en la aplicación de BIM con prefabricados y que es básicamente un almacén industrial que cubre 12,000 metros cuadrados de área techada con una altura de 12 metros promedio. Esta estructura consta de columnas, vigas y paneles de cerramiento, todos prefabricados, y se contabiliza aproximadamente 180 elementos de concreto prefabricado. El objetivo del proyecto, la finalidad de la utilidad del almacén, es que permita preservar en buenas condiciones materias primas, ¿no?, que se acopian bajo la estructura. Entonces, llevando esto al flujo de trabajo colaborativo con la aplicación de BIM y BDC, empezamos, como ya les había comentado, con la concepción del proyecto, que es una ingeniería de prefabricados y de modelamiento 3D básico, con un lot 100, un lot 1, donde la primera etapa de esta fase es la definición del alcance. Como ya les decía, entender todas las necesidades. Pasa a una segunda etapa, que es la de la modelación 3D, donde se permite interactuar con el cliente y entender si el modelo 3D cubre las necesidades del cliente y si se deben integrar algunas otras más. Esta integración de otras necesidades o de necesidades ocultas que van sucediendo con las reuniones es lo que nosotros le denominamos es el perfeccionamiento, que es entender cuál, por ejemplo, en este caso, cuál es la operación al interior del almacén, cómo es que se van a distribuir los vehículos, cómo es que se va a apilar el material, cómo es que los equipos de carga y descarga van a tener que trabajar, cuáles son las maniobras, los anchos mínimos en los que pueden trabajar, los radios de giro en los que tienen que desplazarse. Todo este nivel de detalle comprende la etapa del perfeccionamiento y la necesitamos obligatoriamente porque a partir de aquí vamos a tener las entradas claras para entrar en la fase de diseño. Entonces, esta fase de perfeccionamiento lo que va a permitir es definir básicamente la arquitectura final del proyecto. Anchos máximos, claros máximos, alturas máximas, dimensiones finales, si es que el área cubre la necesidad total de almacenamiento que se requiere en el proyecto, ¿no? Entonces, esta fase para nosotros es clave y, como les decía, normalmente aquí aplicamos enfoque híbrido de trabajo, de gestión de proyectos, porque hay que interactuar de manera continua. Normalmente los entregables son semanales, y los entregables son iterativos y son incrementales también, para mantener esa forma híbrida de trabajo que normalmente en la gestión de proyectos tradicional tiene que terminar con la determinación de por lo menos la arquitectura del proyecto, ¿no?, para entrar a la fase final. Luego pasamos al diseño del proyecto, que ya es una ingeniería de detalle mayor, con un modelamiento ya no solo 3D, sino también un modelo BIM y con piezas en un nivel de detalle 350.
Nosotros tenemos ya un manual de gestión hace algunos años y este manual de gestión establece las condiciones o los estándares mínimos que se deberían cumplir para desarrollar toda esta fase de diseño, ¿no? En este manual de gestión tenemos establecidos cuáles son esas familias, cuáles son esos procedimientos, cuáles son esas tipologías, esas formas, las geometrías de los elementos que debemos desarrollar para alcanzar el modelo BIM, ¿no? Entonces, en el caso de este proyecto, el modelo BIM, que lo concebimos de manera general como un almacén industrial, ya se va especificando de manera más detallada, ¿no? Ya entrando en el detalle de la forma o de la configuración de las geometrías, de las columnas, de las vigas, de las placas, pero también en el detalle estructural, ¿no? A través del soporte en un análisis y un diseño estructural ya vamos entrando en el detalle de cuáles son esos refuerzos, qué condiciones se tienen que cumplir, los parámetros sísmicos, los parámetros de suelo, toda esa información técnica se va resolviendo en esta fase de diseño. Y los artefactos finales o la documentación final que comprende este proceso son, como les comentaba también, básicamente los planos, ¿no? La documentación de volumetría, la documentación de despiece de acero de refuerzo, hay documentación también que comprende ya la fase, pensando en la fase de logística, que es la modulación del transporte y del montaje final, y que se van integrando dentro de esta fase de diseño a través también de la intervención de los involucrados o de los interesados del proyecto. En la planificación de proyecto, una vez que ya hemos tenido toda la información clara, ya tenemos los entregables finales de planos, los artefactos que va a permitir la planificación y las coordinaciones durante esta etapa, lo que se desarrollan son recorridos virtuales que permiten la interacción del cliente con su estructura final en la cual se integra el prefabricado como parte del proyecto y las simulaciones constructivas, ¿no? A la interna nosotros también podemos desarrollar simulaciones de prefabricación, la simulación de cómo es que se va a desarrollar el tren de trabajo de prefabricación desde el desarrollo de las armaduras, de los prearmados, de los moldes, del proceso de vaciados, de la extracción de los moldes, de la colocación en los almacenes y de la colocación en el camión final para su disposición en el proyecto. Este flujo que lo podemos trabajar de manera paralela nos permite a nosotros entender y clarificar mejor cuáles son esas condiciones en las que podemos generar optimizaciones dentro del desarrollo interno, pero sobre todo, y pensando en el cliente, que él entienda cuáles son esas restricciones que puede tener en el proyecto con el uso de prefabricados y que se pueda resolver de manera oportuna para hacer eficiente el flujo de obra también, ¿no? Siempre apostando por alcanzar ese valor agregado que tiene el prefabricado en los proyectos, que es el de reducir los plazos de manera importante. Entonces, aquí les muestro un recorrido virtual. Aquí les voy a mostrar una simulación, un recorrido virtual de este almacén industrial, donde lo que se puede observar aquí es la disposición de los elementos prefabricados, cómo es que se van a instalar en el proyecto. Hay algunas particularidades en este almacén que tienen que ver básicamente con encajar dentro del entorno del espacio que se tiene disponible para el almacén y que el cliente tenía que entender y tenía que anticipar, porque eso también determina formas particulares de elementos prefabricados, ¿no? Formas particulares principalmente de vigas en este caso. Ok, de acuerdo. Entonces, como les decía, la idea de estos recorridos es que el cliente pueda entender cuáles son esas consideraciones o esas condiciones que tiene el proyecto, cuáles son esas particularidades, que pueda dar el visto bueno de las modificaciones que se puedan tener en el proceso y que, bueno, finalmente pueda de forma visual preconcebir su proyecto de manera digital, de manera virtual, y que pueda estar más tranquilo, más completo de información de lo que en el futuro se va a ejecutar, se va a construir. Luego viene la planificación del proyecto a través de la validación de los elementos prefabricados con todos los involucrados. Aquí utilizamos plataformas de visualización, utilizamos entornos colaborativos a la interna
Pero para la interacción con el cliente podemos utilizar inclusive plataformas de visualización cero costo, ¿no? Gratuitas, ¿no? No es necesario que el cliente pueda acceder a una membresía o suscribirse a algún paquete de modelación, sino lo trabajamos a través de las plataformas gratuitas, donde de manera muy intuitiva estas plataformas permiten entender, inclusive hasta acotar, tomar dimensiones de los elementos prefabricados y cómo estos se integran dentro de la estructura principal, ¿no? Estos elementos, estas plataformas forman parte también dentro de las sesiones SAIS y las interacciones con el cliente de este trabajo colaborativo, ¿no? De este intercambio de información, de consultas y de levantamiento de observaciones. Y este entorno colaborativo lo que va a permitir finalmente es el reporte de las interferencias, ¿no? Identificar las interferencias, el intercambio de información en tiempo real, y esto se resuelve dentro de las sesiones AIS, ¿no? Que es en esta fase donde se resuelven todas las incidencias en el menor tiempo posible, ¿no? Inclusive, dentro de estas sesiones AIS se pueden integrar, necesariamente se integran a los que toman decisiones de manera general, de manera corporativa, pero también se puede incluir a aquellos decisores de núcleo, ¿no? Inclusive aplicando metodologías Lean como en las Planner, ¿no? Donde se permita tomar decisiones de manera núcleo que pueden ser influyentes, que pues, se pueden convertir después en una bola de nieve si es que no se detectan desde la fase nuclear del desarrollo del trabajo, ¿no? Entonces, estas sesiones SAIS permiten desarrollar este tipo de interacción y resolver este tipo de problemas, ¿no? Luego viene la fabricación y logística. A través de la gestión colaborativa se desarrolla una construcción virtual. Esta gestión virtual, donde se ha resuelto todo el flujo de trabajo y donde se ha limpiado el elemento, levantando todas las interferencias y restricciones, debe terminar en una producción eficiente, ¿no? Que es la ejecución real de la prefabricación. Esta construcción virtual que limpió las restricciones de la fabricación propia, pero sobre todo las restricciones del elemento como parte de un componente principal, terminan ejecutándose de manera limpia dentro de la planta de prefabricación. Y esto es tangible a través del aseguramiento de la calidad, ¿no? A través de garantizar de que toda la información recogida y limpia se está plasmando realmente durante la fase de prefabricación. Y en el montaje y construcción, como les decía, aquí hay una interrelación permanente ya con el equipo de ejecución o de construcción del proyecto a través de la coordinación del suministro para la validación de las características de los vehículos de transporte y de cómo es que se va a disponer la carga en el transporte para que pueda ser recibido por el cliente, ¿no? En algunas ocasiones hay algunos elementos prefabricados, en este caso, por ejemplo, donde se van apilando, ¿no? Uno sobre otro. Entonces, para agilizar el proceso de montaje, es importante que los elementos que van en la parte superior de la carga sean los elementos que se tienen que instalar primero en obra, ¿no? Para no esperar ese proceso de descargar todos los elementos y recoger los elementos que son necesarios para montar en el proyecto. Entonces, toda esta organización y esta esquematización de las cargas tiene que ver mucho con la interacción con el cliente y de la información básica que necesitamos, que es el histograma de despacho o el cronograma de obra, ¿no? La secuencia del tren de trabajo en obra. La trazabilidad del producto, desde la fabricación hasta el despacho, como les decía, aquí llega ya la información, nosotros lo entregamos a través de QRs o a través de hojas informativas, donde la supervisión, el residente, el cliente final o el usuario pueden conocer todas esas características que comprende el prefabricado, ¿no? Toda esa información general del prefabricado hasta entrar en el detalle específico de cómo está configurado el acero, cuál es el tipo de resistencia del concreto, entre otras características. Y la gestión del montaje, que también tiene que ver con la coordinación de qué tipo de elementos se está despachando, cuánto pesa, cuáles son sus dimensiones, para que se pueda utilizar el equipo de maniobras y de carga más adecuado. Los resultados y el aprendizaje, aquí nuestros resultados hasta la fecha, porque como les comentaba, esto es un trabajo continuo, es un proceso iterativo de mejora continua. Esperamos que esto siga mejorando aún más para las condiciones de prefabricación que tenemos y sobre todo para alcanzar los objetivos del cliente y generarle el verdadero valor que necesiten sus proyectos. A la fecha tenemos una optimización del 30% en el tiempo de respuesta entre los involucrados,
hay un compromiso dentro del equipo de la interacción y de resolver los problemas de manera articulada y de manera ágil, ¿no? Para poder también tomar las decisiones de manera ágil. Hay una reducción del 20% de las incidencias que afectan directamente el diseño y esto tiene que ver con la detección temprana de las interferencias o de las restricciones, ¿no? Para poder anticipar la resolución de los problemas en la fase de planificación con el equipo de diseño, con el equipo de ingeniería y que esto no vaya a afectar el flujo continuo de trabajo que esperamos que se desarrolle en planta. La agilidad de la producción del prefabricado se incrementa un 20% y esto es directamente proporcional a la detección de las interferencias y a la articulación de la respuesta de los involucrados a través de la optimización en este 30% y una reducción de los desperdicios en planta de un 10%, ¿no? Y esto tiene que ver con la optimización de los materiales, con la cuantificación a través de las tablas de planificación dentro de las planillas de taller y de los planos de volumetría de la cantidad de recursos que se necesita para desarrollar el proyecto y, bueno, que finalmente se ven tangibles en la fabricación, ¿no? Esto resulta en aprendizajes que tiene que ver en principio con que la generación del valor se repotencia con el uso de BIM en prefabricados durante todas las fases de proyecto. ¿Por qué? Porque ya estamos integrando dentro de la fase de desarrollo del prefabricado al principal interesado, ¿no? Que es el cliente y todos los actores que comprenden el término global de cliente, ¿no? Porque además nos permite identificar problemas de futuro, nos permite entender mejor al cliente, nos permite anticipar los problemas, nos permite desarrollar todo un flujo de trabajo que le permita estar tranquilo y le permita tener la garantía de que se va a desarrollar un proyecto con cero o con la mínima cantidad de restricciones. La trazabilidad del prefabricado, que como mencionaba, trasciende la planta de prefabricación porque llega hasta el proyecto y llega a ser útil, como les decía, no solamente en la construcción, sino hasta la operación y el mantenimiento. Por ejemplo, en el caso de conductos de drenaje prefabricados, esto se puede resolver y se puede utilizar hasta en la fase de operación y mantenimiento para entender cuáles son las formas, la composición del prefabricado, qué tipo de concreto, qué características técnicas tiene todo esto, hasta la fase de operación y mantenimiento, que es hasta que se alcance la vida útil del proyecto, ¿no? Permite la interacción ágil, eficiente y tecnológica entre todas las áreas encargadas del desarrollo de prefabricados. Aquí ya migramos a una segunda revolución digital dentro del sector construcción que de alguna forma está muy arraigado a sus raíces, ¿no? La redundancia de mantener los procesos tradicionales de construcción. Aquí lo que nosotros estamos haciendo es pasar a la etapa digital de la construcción a través de la prefabricación e impulsando lo que ya es un estudio comprobado, como les comentaba, el estudio que hizo el Foro Económico Mundial, de repotenciar el prefabricado con la gestión BIM y con la gestión BDC, ¿no? Con el uso de BIM y la gestión BDC. Y nos prepara para la interacción con proyectos del futuro, anticipándonos a las necesidades de nuestro cliente en todas las fases del proyecto. Terminamos siendo transversales a todas las fases del proyecto, terminamos involucrándonos con todos los actores que comprende el cliente y terminamos generando valor verdadero para todos los involucrados y para toda la sociedad involucrada dentro de la intervención de los proyectos que incluyan prefabricados dentro de su desarrollo. Hasta aquí la charla. Si tuvieran alguna consulta, quedo atento. Bueno, Marlon, pues muchas gracias por esta excelente conferencia que nos has entregado, por tu tiempo, por estar con nosotros para compartir tus conocimientos y la experiencia que han tenido ustedes en el manejo de esta tecnología. Quiero también dar gracias a los auspiciadores de este módulo de conferencias. Ellos son Pacasmayo, UNACEM y Cemento Yura de Perú y CK Holcim de Colombia. Antes de pasar a la sesión de preguntas, voy a hacer dos anuncios muy cortos. El primero tiene que ver con la constancia de asistencia. Recuerden que hay que tener al menos 3 de las 4 conferencias registradas para tener acceso a la constancia. El link de la conferencia de hoy lo estamos publicando en este momento en el chat o pueden simplemente escanear con su teléfono celular el QR de la imagen para ingresar
al formulario de registro. Además, nos gustaría saber cómo les pareció la conferencia del día de hoy. Voy a poner en pantalla un QR que los lleva a una corta encuesta de satisfacción y allí nos pueden además sugerir expertos y temas sobre futuras conferencias que les gustaría tener aquí con nosotros. Bueno, vamos a tener entonces ahora unos minutos con Marlon para atender las preguntas que ustedes nos han enviado a lo largo de la conferencia. Ya tenemos varias aquí, Marlon. Me voy a permitir formulárselas. La primera de ellas nos las hace Armando Sandoval Rodríguez. Él nos dice, él quiere saber si para este tipo de proyectos, sean privados o públicos, existen en Perú obligatoriedad de tener una interventoría con manejo de ensayos sobre los materiales usados para el control de calidad. Aclaro, una ingeniería interventora externa para cumplir normatividad y calidad de materiales. Sí, o sea, dentro del desarrollo de los proyectos siempre el control de calidad debe tener una trazabilidad desde que se reciben los componentes o los insumos, los materiales que componen un proyecto hasta la documentación final, ¿no? Normalmente en los proyectos de inversión pública esto es muy exigente. Hay organismos de control que no solamente velan por el control económico del proyecto, sino también por el control Los técnicos. técnico del proyecto. Entonces, o sea, el control de calidad debería ser inherente a todas las fases del proyecto, ¿no? Y la documentación es una herramienta que permite identificar algunos problemas, algunas incompatibilidades en el desarrollo y que es auditable, ¿no? Que es revisable, verificable. ¿Sí? Bueno, Eric Cotti nos pregunta, hola, ¿cuáles son los software más utilizados por el gremio para trabajar bajo la metodología BIM? Ok, nosotros utilizamos para la modelación BIM el Revit. Igual, en algún momento también hemos visto la opción de trabajar en Tecla. En verdad, esto va a depender mucho de las condiciones de trabajo que se establezcan en el equipo de trabajo, ¿no? Nuestro plan de trabajo está enfocado a trabajar de forma articulada y dentro del análisis del plan de trabajo BIM que tenemos, vimos que la mejor opción era trabajar con Revit, pero esto no es influyente, ¿no? O sea, se puede trabajar con Revit, con teclas, se puede trabajar con entornos colaborativos diversos. Hay ahora en el mercado otro tipo de entornos colaborativos y no hay una receta propia para poder trabajar con cierto tipo de software, ¿no? En verdad, se puede trabajar con cualquiera Cualquiera de bajo ellos. las condiciones de trabajo propias del equipo, ¿no? Ok. Sebastián Pazmiño nos dice, ¿en estos modelos se integran el presupuesto y la programación además? Sí, claro, claro, es parte de, no es el modelo 4D, ¿no? Donde ya en una siguiente fase posterior a la fabricación y como parte también del valor que buscamos generar al cliente, integramos este histograma de despachos que está muy vinculado al cronograma de obra, todo el desarrollo del proyecto, ¿no? Para la determinación de los despachos vinculado al cronograma de obra y los costos, ¿no? Que van asociados al suministro de prefabricados y que conversan con la instalación del elemento prefabricado en el proyecto, ¿no? Ok. Bueno, dentro de la presentación, Marlon, diste un ejemplo y Renato del Cid nos pide que si puedes contarnos cuánto tiempo requirió cada etapa de ese ejemplo que diste y cómo se pueden manejar los cambios cuando provienen del cliente en etapas avanzadas de producción. Ok. Normalmente la etapa que lleva mayor concentración de esfuerzos es la etapa de planificación, ¿no? Porque en esta etapa se busca integrar a todos los actores. Ahora, haciendo un resumen desde el principio, la concepción del proyecto es una etapa que para nosotros termina siendo muy importante, pero que no, el tiempo de duración no está sujeta a la disposición del equipo de trabajo de prefabricados, porque esto tiene que ver más con la disposición del cliente, ¿no? El cliente puede integrar a todos sus actores en un mismo momento, como lo puede ir haciendo de manera gradual. Entonces, esta etapa de concepción del proyecto puede durar
2 días, 3 días, como que puede durar un mes, 2 meses, inclusive más. En algunos proyectos hemos tenido experiencia de mayor tiempo de duración de la fase de concepción hasta que se tenga claro todo el escenario. Obviamente esta fase está muy vinculada también con las necesidades de atención del proyecto, ¿no? Hay proyectos que pueden esperar más, hay proyectos que son necesarios que se atiendan de manera urgente, entonces es muy relativo. La fase de diseño también depende mucho de la fase de concepción. Si dentro de la fase de concepción se ha concebido un elemento prefabricado muy complejo y que pertenece a una estructura muy compleja, la fase de diseño tomará un tiempo. Si es que es algo más sencillo, si es que se puede cubrir todas las necesidades con algo muy sencillo, durará mucho menos. Luego la fase de planificación, esta fase sí normalmente tiene un tiempo preestablecido. Nosotros más o menos estimamos que no debería durar más de 1 o 2 semanas, debería ser rápida, ¿no? ¿Por qué? Porque acá tratamos de intervenir todos los involucrados dentro del proceso, ¿no? Entonces aquí la idea es que se pueda resolver de manera ágil todas las necesidades, todas las restricciones que puedan desarrollarse para desarrollar la ejecución del proyecto. Porque anticipadamente también en la fase de diseño ya se va conversando con todos los involucrados. Por ejemplo, desde la volumetría de las piezas ya se va conversando con el equipo de operaciones cuál es la configuración de los moldes, ¿no? Desde la fase del diseño también el despiece del acero de refuerzo ya va de alguna forma vinculando al equipo, a la subcontrata del armado del acero de refuerzo. Entonces ya vamos resolviendo algunos problemas que dentro de la fase de planificación hay algunas cosas resueltas y hay otras que se tienen que integrar, pero la idea es resolverlo de manera más ágil. Luego, las fases ya de la entrega del producto, de la fabricación, que tiene que ver más ya con un modelo operativo establecido, es una fase que también es relativa al tipo de prefabricado y a la cantidad de piezas que se tiene que hacer. Y la última fase, que es ya la del suministro y el montaje, es una fase que es más propia del cliente, ¿no? Ya es más dependiente del cronograma de obra. Bueno, y la otra pregunta que nos hacía Renato del CID es, ¿cómo se manejan los cambios cuando llegan ya en una etapa avanzada de la producción de los prefabricados? Esto genera reprocesos, esto genera costos, ¿esto cómo se maneja, Mar? Sí, eso es justamente lo que tratamos o lo De que que no ocurra. evitar. Exactamente, sí, porque es verdad que eso es un punto crítico. O sea, que hayan cambios durante la fase de producción, no sé, por algún requerimiento posterior del cliente, en verdad esto genera sobrecostos importantes, porque puede modificar el diseño del concreto, la configuración del molde, todo el proceso operativo. Entonces, justamente para evitar esa situación, lo que buscamos es que dentro de la fase del diseño, todas esas entradas que tuvimos ya en la concepción las vayamos configurando y que en la planificación todo quede por sentado o la mayor cantidad posible de criterios queden por sentados, ¿no? Y por eso es que tratamos de incluir a todos los involucrados. En la fase de fabricación lo que buscamos es que algunas mínimas incertidumbres o restricciones o consultas se puedan resolver, pero las más gruesas, las sustanciales y las que pueden afectar el diseño ya no deberían pasar de este filtro, ¿no? Bueno, hay varias preguntas sobre cómo influye el uso de BIM en las estructuras prefabricadas. Tú hablaste de los aprendizajes que había ahí y de unos porcentajes que, digamos, que ilustran sobre esos beneficios. Esos porcentajes son sobre una obra que no utiliza el BIM. Sí, correcto. Es sobre una obra que no utilice el BIM y que también, o sea, en la medida del avance de la aplicación del BIM en los prefabricados, se irán consiguiendo mayores o menores porcentajes, ¿no? Nosotros hemos identificado que para elementos prefabricados más sencillos, seguramente se tienen optimizaciones más altas y pasa lo contrario cuando son más complejos. También hay otra condicionante, si es que se tratan de elementos prefabricados que tenemos estandarizados, que son más recurrentes de desarrollar, que ya los conocemos, tenemos también optimizaciones más altas que cuando son elementos ad hoc propios para un proyecto, ¿no? Entonces, eso va a ir cambiando. Lo que estamos buscando nosotros es alcanzar un estándar, ¿no? Un promedio de optimizaciones que sea
nuestra guía, nuestro benchmark, ¿no? Para poder tomar decisiones a futuro y poder generar una uniformización de los criterios, ¿no? Y de los procedimientos. Es importante la relación beneficio-costo en el uso de este sistema, es decir, respecto de lo que cuesta la implementación de estos modelos contra los ahorros que se tienen, ¿es significativo, Marlon? Sí, y ahí también intervienen otros factores que suman a la bolsa de los cuantificables a favor de la aplicación del BIM en los prefabricados y que no solamente tiene que ver con la materialidad o la optimización de, la materialidad, de los materiales, de los recursos dentro de la planta, como el cemento, el concreto, el acero de refuerzo, sino también de las optimizaciones en horas hombre de trabajo, ¿no? Antes de la implementación del BIM, el trabajo era más tradicional, el uso de plataformas en trabajo con 2D y el lenguaje digital, el lenguaje de los planos tradicionales dentro de la prefabricación no es suficiente. A veces termina siendo ambiguo, otras veces termina generando más dudas que certezas. Entonces, lo que nosotros hemos comprobado es que con la aplicación del BIM, el nivel de entendimiento es mucho mayor. Y ese nivel de entendimiento permite agilizar los procesos. Entonces, a esa bolsa de reducción por optimizaciones en consumos o en recursos, también se le suma la optimización de horas hombre destinadas para el entendimiento de cierto tipo de proyectos, ¿no? Entonces, eso también es variable en función del proyecto, pero es un aporte adicional que se debe tomar en cuenta, ¿no? Para el balance final, ¿no? De entre adoptar o no la metodología BIM. A nosotros nos funciona, nos ha ayudado mucho dentro de nuestros procesos, seguimos aprendiendo porque el BIM y la tecnología de la preconstrucción sigue cambiando, ahora hay inteligencia artificial aplicada a estos procesos, entonces nosotros también vamos en búsqueda de innovar en estas condiciones, ¿no? Ok. Luis Cepeda nos dice, ¿este sistema BIM se puede integrar con el software de diseño AutoCAD? Claro, el AutoCAD forma parte del paquete de Autodesk que provisiona también el Revit, entonces se puede integrar también con el AutoCAD. Bueno, Renato del Cid nos pregunta también, ¿qué ejemplos de visualizadores gratuitos conoce? Dijiste que había unos que estaban disponibles gratuitos. Sí, bueno, nosotros utilizamos el Autodesk Viewer, ¿no? Es el que nos permite de manera colaborativa interactuar, sobre todo con los clientes y bueno, con cualquier persona del equipo que no pueda acceder a una suscripción, que no tenga la plataforma activada. Entonces, en verdad es como hay otros también, no es un tema comercial, es un tema de aplicación y de uso, pero es el que por ahora nos está sirviendo de mucha utilidad. Sergio Salazar nos pregunta, él dice primero que es excelente la presentación, Marlon, que si nos indicas, por favor, si durante el prefabricado revisan también el diseño de instalaciones eléctricas, sistemas contra incendio, de agua, de aire acondicionado, etcétera. Sí, correcto. Eso lo que tratamos de hacer es tomarlo como entradas dentro de la fase de concepción, por eso este modelo iterativo hasta llegar al perfeccionamiento de la necesidad del cliente. Dentro de este perfeccionamiento lo que buscamos es recoger esas entradas, todas esas condicionantes del prefabricado, no para la prefabricación, sino del prefabricado como elemento estructural que forma parte de una estructura Una más construcción. grande exacto, y la cual tiene que interactuar con otro tipo de instalaciones, no sanitarias, eléctricas, etcétera. Entonces, esta información para nosotros es clave porque habrá algún momento en el que el prefabricado tendrá que alojar bases, por ejemplo, o tendrá que alojar insertos o pernos o algún tipo de aditamento adicional a lo convencional de un elemento de concreto armado, de concreto pretensado. Y que forma parte de esta interacción, ¿no? Y que lo tratamos de anticipar en la concepción. Ahora, esto lo comprobamos de manera final en la fase de planificación, ¿no? Donde también vamos y corroboramos con el cliente que forma parte de los stakeholders que intervienen dentro de esta fase para resolver que todo lo que se ha concebido, todo lo que se ha diseñado y todo lo que se está planificando va a ser lo que se va a fabricar, ¿no? Entonces, esto nos ayuda mucho a tratar de resolver este ciclo de información hasta llegar a un tope dentro de la planificación para que deje el camino libre para
la prefabricación en planta. Ok. Javier Moreno nos dice, dentro de las nuevas alternativas constructivas se requiere incluir postensados y pretensados en las estructuras. ¿Esto es compatible con las tecnologías BIM y BDC? Sí, claro. De todas maneras, nosotros hacemos pretensado, hacemos vigas pretensadas y es de igual forma, o sea, no hay diferencia en la aplicación de la metodología porque se trata más de una capacidad adicional y estructural a la cual se somete al elemento de concreto, ¿no? O sea, el procedimiento, el flujo de trabajo es el mismo, nada más estamos cambiando material por material, ¿no? En vez de acero de refuerzo en gran cuantía, estamos reemplazando por acero de preesfuerzo, ¿no? Ok. Brian Valdespino nos dice, nos saluda desde Panamá y nos dice, tengo la siguiente consulta. En el caso para el desarrollo de prefabricados dentro del sistema BIM y BDC, ¿cuál cree usted que sería el nuevo reto en esta rama en los próximos años y qué habilidades debemos tener como ingenieros, contratistas para involucrar esta metodología en los procesos constructivos? Ok, bueno, yo diría de manera personal que el reto es utilizarlo. O sea, el reto es masificar el uso del BIM, masificar el uso del BIM con la aplicación del prefabricado, porque o sea, lo hemos comprobado y resuelve muchas cosas de la construcción tradicional, ¿no? En el país, y creo que esto es un factor común en Latinoamérica. Es común el ver los proyectos que se desarrollan en oficina técnica, que salen luego a una fase de licitación y que luego viene otro actor del flujo que les mencionaba, que es totalmente ajeno a la fase de diseño, que no han interactuado nunca y trata de construir algo que está en papeles. Entonces, esta separación de esta vinculación que debería existir entre los actores no se da y por eso es que terminamos pues, con proyectos paralizados, con proyectos con adicionales de obra importantes, con ampliaciones de plazo, por algún mal cálculo en la concepción del proyecto que tuvo que verse anticipado durante la concepción de la construcción y que tenía que ver también con los involucrados, como el inversionista o los usuarios. Es decir, el uso del BIM yo creo que articula todas las necesidades del cliente global que en sí tiene varios actores, ¿no? Y a nosotros como prefabricadores nos permite participar de esa vinculación para desde nuestra trinchera recomendar nuevas formas de construir que potencien el uso del BIM, porque vinculadas entre sí se potencian entre sí. Y además, como les decía, tomando como referencia este estudio a nivel mundial del Foro Económico Mundial, son dos de las tecnologías más influyentes y con mayor impacto ya comprobado en países en Europa, ¿no? Ok. Bueno, Guillermo Toro Acuña nos hace una pregunta respecto del uso de prefabricados. Él dice, en países en vías de desarrollo como Colombia o Perú, ¿cuáles consideras que son los principales retos que se afrontan para que la industria de prefabricados crezca, específicamente para que se incremente el uso de prefabricados en edificaciones y en infraestructuras de transporte, entendiendo que los prefabricados pues tienen grandes ventajas desde el punto de vista de sostenibilidad y es conocido por los desarrolladores, pero se observa aún un uso masivo de sistemas convencionales? Sí, podríamos pasarnos toda la tarde conversando sobre qué se puede hacer, qué no se puede hacer. Yo diría, o sea, con la experiencia que nos ha tocado vivir por acá, que hay mucho arraigo, ¿no? Hay mucha vinculación con lo que yo ya sé hacer, que lo hago hace 20, 30 años y que hasta ahora nadie me ha cuestionado y que lo voy a seguir haciendo así. Entonces yo creo que la prefabricación debería ser una labor eh, propia, ¿no? Una labor del ingeniero, una labor del contratista, una labor de la entidad pública, de tratar de desarraigar sus procesos, sus flujos y hasta su staff, su equipo, y llevarlo a un proceso mucho más sencillo, ¿no? Mucho más simple. Como siempre decimos por acá, es el transformar la obra civil en un montaje. Es mucho más sencillo. Ahora, aquí, para llegar a este punto, seguramente hay mucho trabajo que hacer, ¿no? Se tiene que, como decía, desarraigar al ingeniero, se tiene que convencer también al usuario final o al inversionista. Hay un trabajo por hacer desde la normativa también para que respalde este cambio. Hay mucho por hacer, pero el compromiso está.
Yo creo que siempre la innovación y el uso de prefabricados como metodologías modernas de construcción debe ir acompañado de un sustento técnico, un sustento económico, de un sustento hasta de un análisis financiero para poder entender todo ese valor agregado del prefabricado. Y es algo que se debe exigir y es algo que nosotros hacemos, ¿no? Para realmente demostrar que se crea valor dentro del flujo completo del proyecto, ¿no? Del trabajo total. Bueno, pues Marlon, ya estamos muy sobre el tiempo, nos podríamos quedar aquí horas hablando de este tema, pero pues ya necesitamos cerrar. A todos, muchas gracias a ti, Marlon, nuevamente por haber atendido esta invitación y venir a contarnos sobre este tema. A nuestros patrocinadores, Pacasmayo, UNACEM y Cemento Yura de Perú, y SICA y Holcim de Colombia. Voy a contarles, antes de despedirnos, Marlon, que sigue en nuestra serie. Este módulo 1 de conferencias que hemos denominado Estado del Arte, Tecnología e Innovación, continúa la próxima semana. El martes 29 de octubre vamos a tener la tercera conferencia. Se va a hablar aquí de logística, transporte y montaje de elementos prefabricados, tecnología disponibles. Va a estar con nosotros el ingeniero Fabián Agudelo, gerente de prefabricados de Unicom Perú, quien nos va a referir sobre este tema. Recuerden que la inscripción que hicieron para la conferencia de hoy es válida para toda la serie y van a recibir el link en sus correos electrónicos. En el chat, de todas maneras, vamos a publicar el link de registro para que puedan compartirlo con sus compañeros y con los profesionales de sus empresas para que se conecten si están interesados con este tema y aún no lo han hecho. Los saludamos hoy a aquellos que se conectaron por YouTube. Los invito a que opriman el botón de suscripción y activen la campanita de notificaciones si así están enterados de nuestro programa de conferencias. La próxima semana, la grabación de esta conferencia va a estar disponible en los canales de YouTube de Prosemco, Asocem y el ICCG, así es que pueden revivirlas en cualquier momento. Si nos visitan y les gusta el contenido de las presentaciones que ahí tenemos, déjenos un like y comenten nuestros videos. Esto nos ayuda a llegar a más personas interesadas en todo este mundo de la tecnología del concreto, en todas sus aplicaciones. Y los invitamos a seguirnos en redes sociales para estar informados sobre nuestras actividades. Estamos como Prosemco en X, Facebook, LinkedIn e Instagram. A SOSEM lo encuentran en Facebook y en LinkedIn. Y al ICCG en Facebook, LinkedIn e Instagram. Agradecemos entonces, Marlon, nuevamente tu participación. Esperamos vernos nuevamente en este set para continuar hablando de temas de prefabricación. Muchas gracias, Claudia, y gracias a todos los presentes. Perfecto, gracias también a nuestros patrocinadores, seguimos mencionándolos, ellos son Pacasmayo, UNACEM y Cemento Yura de Perú y SICA y Holcim de Colombia. Ellos han creído en la transferencia de conocimientos a través de este medio y nos permiten llegar a ustedes de manera gratuita con esta información de altísimo valor. Pero sobre todo quiero agradecerles a todos ustedes que nos acompañaron en esta jornada. Nos vemos entonces el martes de la próxima semana, martes 29, a las 11 horas de Colombia, Perú o 10 horas Guatemala para hablar, acuérdense, de logística, transporte y montaje de elementos prefabricados. Que tengan todos una feliz tarde. Feliz tarde para ti también, Marlon. Gracias, Claudia. Gracias a todos. Buenas tardes. Hasta luego.